Bueno, agradecemos, por supuesto, la participación de el maestro Porfirio de Jesús Santiago Santaella, quien él es colaborador de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca y es director de la incubadora de empresas Cognitivo. Porfirio, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta participación. Vamos Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos para darle paso a esta primera conferencia, agradecemos a todos los que se conectan. Gracias, Héctor, por acompañarnos nuevamente, a la maestra Diana, a la maestra Rocío, por ahí Gregorio, que nos está conectando con nosotros desde la coordinación. Muchas gracias, Gregorio, por estar con nosotros. A nuestros ponentes que estuvieron el día de ayer también, gracias por estar nuevamente con nosotros, ¿no? Y déjenme comentarles un poquito de la semblanza de nuestro amigo Porfirio. Él es ingeniero químico, cuenta con una maestría en Administración y Gestión de Negocios, es ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica en el programa International Visitor Leadership Program enfocado a pequeños negocios y emprendimiento. También es cofundador de la empresa Productores Agroindustriales Tejatli, SPRDRL, y del Centro de Negocios Oaxaca Activa. Actualmente se desempeña como director de la incubadora de empresas Cognitivo de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, donde es responsable de enlace de My World México, una campaña de acción global por los objetivos de desarrollo sostenible, y de la red Sustainable Development Solutions Network y coordinador de acciones corporativas para el Pacto Mundial México. Fue merecedor mérito académico 2019 por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Oaxaca. Se acreditó como consultor para la pequeña empresa al recibir la transferencia del modelo Small Business Development Center, donde también colaboró en el diseño de contenidos para el programa de televisión oaxaqueño denominado Emprendedores. Desarrolló una metodología en colaboración con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, denominado Modelo de Impulso y Desarrollo Empresarial, MIDE. Pues contamos con un ponente de amplia experiencia, ya con un ponente que conoce ampliamente el tema y por supuesto que estamos muy orgullosos de que esté aquí con nosotros, ¿no? Y que pertenezca a este subsistema, este gran subsistema de las universidades tecnológicas, ¿no? Y ya no omito decir que también es facilitador de algunas mentorías y cursos, generación de valor y modelos y modelado de proyectos de emprendimiento, los 5 saberes del emprendimiento, diseño de proyectos de triple impacto, 17 oportunidades para emprender, gestión de la innovación desde la Agenda 2030, monetización de productos y servicios, el emprendimiento y las competencias del siglo XXI. Mi estimado Porfirio, pues creo que vamos a tener un ponente de lujo, vamos a estar pendientes de todo lo que nos puedas compartir en este primer tema, en esta primera ponencia que es emprendimiento social. Así es que, sin más preámbulo, mi estimado Porfirio, pues adelante, te dejamos micrófonos y cámara. Muchas gracias, estimado Sergio. Muy buenos días a todos. Voy a compartir aquí la pantalla para iniciar con el tema de emprendimiento social. Muy bien, pues emprendimiento social. Aquí quiero comenzar con nuestro subsistema, como bien lo comentó Sergio, en el ámbito universitario. Trabajamos con jóvenes y también con grupos de trabajo, con colectivos, con emprendedores, productores, comerciantes, empresarios y un sinfín de personas que están en contacto con actividades productivas, que las lideran. Y entonces mi labor desde hace un poco más de 15 años ha sido promover el emprendimiento consciente, ¿no? El emprendimiento
que tiene un propósito, que tiene bases, tiene una metodología, y eso es lo que voy a compartirles el día de hoy. Bueno, entre estas disyuntivas que a veces tienen los emprendedores de qué es emprendimiento, qué debe generar un emprendimiento, cómo incorporar bienestar en varios aspectos en la sociedad. Bueno, a veces se cree que emprendimiento es solamente la acción de instaurar una empresa, de fundar una organización, una empresa, y eso es todo lo que se relaciona con emprendimiento. Y aquí quiero abordar dos aspectos o dos connotaciones importantes acerca de emprendimiento. Una es un concepto interno de cada persona y un concepto ya un poquito más externo. En el concepto interno, emprendimiento, para hacer un encuadre correcto, yo lo veo así, es una actitud de vida que se basa en la resolución de problemas. Y ahorita lo vamos a abordar más a través de la inteligencia, resolver problemas de manera inteligente, sostenible, responsable. Y ya en el concepto externo lo vamos a referir a que emprendimiento es ser ciudadanos del mundo, es en esta responsabilidad de ser ciudadanos del mundo, cómo apoyar en la resolución de los problemas cotidianos, repetitivos, colectivos que afectan a muchas personas, ¿no? Y cómo medir ese impacto, en qué términos, para determinar si nuestra iniciativa, si nuestro proyecto es realmente exitoso y es lo que espera la humanidad de nosotros. Entonces vamos a analizar aquí un poquito el concepto que se relaciona el interno con el externo. Ya les decía yo que emprender es una actitud de vida, y si lo encauzamos hacia las problemáticas que existen, pues es eso, es la resolución creativa de los problemas que tiene actualmente la humanidad, que vaya que si son muchos y que se han presentado, o aquellos problemas que ya existían están fortaleciéndose y visibilizándose más a partir de la contingencia sanitaria. Pues también tiene que ver mucho con la persona. Tenemos para generar un emprendimiento social y para generar cualquier tipo de emprendimiento, lo primero que tenemos que prestar atención es a la persona que está detrás del proyecto. Nos hemos acostumbrado a solo medir el éxito o a medir qué tan valioso es un proyecto, y en esa trampa nosotros caímos mucho tiempo como incubadora cognitivo en la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca, de estar aceptando proyectos para incubación o para darles un acompañamiento empresarial, únicamente evaluando el proyecto. Cuando hacíamos esto, dejábamos fuera el papel de la persona o personas que estaban detrás del proyecto, y a veces ese era el factor principal de que el proyecto no se materializara. Podíamos aceptar proyectos muy buenos, pero al final de cuentas, la actitud de los emprendedores no era tan buena y no se podía trabajar, no podía haber una colaboración. Entonces decidimos empezar a prestar atención a los recursos internos de las personas que se acercaban con nosotros. E hicimos un cambio a raíz de todas estas descubrimientos que estuvimos haciendo, de ya no incubar proyectos, sino más bien incubar talentos. Y uno de esas principales habilidades y que son, que no todas las personas las tienen todavía, es una buena actitud ante los problemas, ¿no? La media de la población, pues lo que hace ante una dificultad es darle la vuelta y salir corriendo ante un problema personal, familiar, social. Si no podemos hacernos cargo de nuestros propios problemas y darles una solución contundente, mucho menos vamos a poder enfrentar los problemas que nos exige el mundo el día de hoy. Y aquí la pregunta detonante es, ¿cuál es la actitud ante los problemas? Porque de ahí define si
si el emprendimiento es tu camino en este momento o tienes que trabajar un poco más en tu capacidad interna, en tu actitud, en tus habilidades, para que una vez potenciados podamos transferirlos a la resolución de un problema. Cuando dejamos un problema o algo indeseable, podemos ver que tenemos muchas oportunidades al momento de estar experimentando una situación desfavorable en algún aspecto. Aquí hay una pregunta también muy importante, muy desafiante, que es, ¿sabías que la mayoría de las campañas, programas, iniciativas, y en este caso de los emprendimientos, fracasan debido a que no se ataca un problema real? No es de extrañar que en el entorno universitario y también dentro de las personas que quieren tener una actividad productiva, se empiezan o arrancan sus emprendimientos basados en ocurrencias que no están ni contrastadas con la realidad y solamente emprenden basados en, pues esto es lo que yo sé hacer, ¿no? Y no me importa tanto si a alguien le sirve, le es útil lo que yo voy a hacer. Lo importante es tener algo que vender. Y bajo esas premisas falsas, las personas se emprenden y se topan con muchísimas dificultades en el camino. Entonces tenemos que tener muy claro que en el tema de emprendimiento, ahorita con un énfasis especial al emprendimiento social, debemos de identificar los problemas inmediatos que sean relevantes, que sean desafiantes para cualquier persona o grupo de personas poderlo atender. El problema es en sí, como lo podemos nosotros resumir, el problema es un insumo de la inteligencia, ¿no? Cuando tenemos esta actitud correcta frente al problema, que es, nosotros le decimos bello problema, porque los bellos problemas nos permiten generar emprendimientos bien dirigidos, emprendimientos que tienen un propósito. Y el problema nos va a dar entusiasmo, nos va a dar creatividad, nos va a dar este impulso. El problema también nos va a llevar pues, a hacer uso de nuestra inteligencia, de nuestro amor, para obtener un progreso. Y la suma de todos los elementos nos va a generar un crecimiento. A veces los problemas o están mal definidos o se abordan de una manera inadecuada, pero por lo regular el problema no está bien identificado o es el problema de unas cuantas personas que no trasciende y el emprendimiento queda de muy corto alcance. En las ciudades y comunidades siempre vamos a experimentar problemáticas sociales, comerciales, ambientales, culturales, políticas y de muchos otros ámbitos. ¿Quiénes son los responsables de resolver o atender estas problemáticas? Bueno, culturalmente nos hemos acostumbrado a que el sector público, es decir, el gobierno, atienda estas necesidades, ¿no? Es como que atribuimos y nos volvemos irresponsables en el momento de que transferimos toda nuestra capacidad de resolución de problemas a una autoridad poderosa. Y nosotros somos nada más espectadores inocentes que no tenemos nada que ver con el problema. Hay un bache en la calle, pues que el gobierno lo resuelva porque para eso pago mis impuestos. Aunque no pague impuestos y aunque no tenga una actividad productiva formalizada, pero nos gusta decir mucho esa frase, ¿no? Y dejamos y renunciamos a nuestro poder creativo, a nuestra capacidad de poder atender esos problemas. De ahí que surgen las iniciativas por particulares, ¿no? Que toman varias formas. Que compensa mucho, apoya al sector público, al aparato público nacional, a la resolución de los problemas que nos afectan a todos. Y tanto el sector público como las iniciativas encabezadas por particulares, por la sociedad civil, generan servicios, programas o productos para atender estas problemáticas, ¿no? Pero tenemos que prestar atención al diseño de estos emprendimientos sociales porque si no, pueden haber pues aquí dos caminos.
O generamos emprendimientos sociales que generen iniciativas sostenibles, que sean realmente soluciones, o caemos en la distorsión de generar pseudo soluciones. Ahorita vamos a ver cómo las pseudo soluciones hacen a veces más daño que si no hubiera una pseudo solución. La pseudo solución toma forma, de solamente cambiar de lugar el problema y nos engañamos. O emprender desde ocurrencias, ¿no? De que desde mi visión corta que no pregunto, no me informo, no me capacito, pues emprendo en lo que yo creo que es lo correcto y a veces no es así. O confundimos el emprendimiento social con asistencialismo, con filantropía, con altruismo, que no tiene nada de malo, pero es un tema totalmente diferente. Pensamos en estas pseudosoluciones, pensamos que estos emprendimientos sociales no tienen nada que ver con el tema económico para la organización en sí misma. Vamos ahorita a descubrir cuál es la metodología correcta para formular emprendimientos sociales y cómo la persona que está impulsando estas iniciativas, ¿qué debe de tomar en cuenta para ello? Hay una hoja de ruta que desde el 2015 y desde antes ya había precedentes con respecto a la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se le llaman las metas globales. Los precursores de estos objetivos que están vigentes actualmente del 2015 al 2030 fueron los objetivos del milenio, que fueron del 2000 al 2015, y de ahí se capturó y se generó muchísimo conocimiento para poder hacer mejoras y lanzar esta agenda internacional, ¿no? Donde nos invita a cambiar el actual estilo de desarrollo que tenemos como humanidad, porque así como vamos, los especialistas nos dicen que en el año 2030 vamos a entrar en una curva decreciente de la cual no nos podamos recuperar. Hay quienes aseguran que se aceleró esa curva decreciente con el tema de la pandemia, que sostienen los científicos que fue producto del cambio climático, de una de las dimensiones del desarrollo sostenible que está muy afectada por este paso del ser humano en nuestro planeta que ha sido negativo. O sea, tenemos un impacto negativo en nuestro planeta. Vivimos en el día de hoy, vivimos el hoy, pero de manera irresponsable. O sea, diseño participaron 193 países que conforman las Naciones Unidas, junto con la sociedad civil, los organismos internacionales, el gobierno, el sector privado, pues establecieron estos parámetros, estas pautas para poder cambiar este comportamiento del ser humano en varias dimensiones y poder gozar de un desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es cómo vivir una vida próspera, plena, feliz y con todos los elementos que necesitamos para nuestra vida en este planeta, sin afectar estas mismas oportunidades de plenitud, de tener todo lo que se necesita para una vida digna. No ser responsables de afectar estos recursos que le corresponden a futuras generaciones. Las 5 dimensiones del desarrollo sostenible son personas, planeta, prosperidad, paz o alianzas. Y pues la importancia o la relevancia de esta agenda es que podemos ser la primera generación en cumplir estos objetivos en un lapso de 15 años. Ya nos quedan 9 años para cumplir esta meta y pareciera que cada vez estamos más lejos. La pandemia lo que ha hecho es acrecentar o retrasar, ya habíamos tenido algunos avances en algunos temas y con la pandemia hubo retrocesos. Entonces, tenemos que prestar especial atención a través del emprendimiento social, a través de los emprendedores sociales y a través de los emprendedores corporativos también para atender todas estas problemáticas que ya existían, que se acrecentaron y que surgieron nuevas problemáticas. En el centro de estas 5 dimensiones está el desarrollo sostenible, ¿no? Cómo en la dimensión de las personas poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, en todo el mundo, garantizar la dignidad e igualdad en los derechos humanos internacionales,
maneja mucho el tema de la prosperidad, el planeta, ¿no? Cuidar recursos, las alianzas internacionales, la cooperación internacional y la paz, ¿no? Promover justicia, la paz, justicia en sociedades inclusivas, instituciones sólidas. Eso es lo que busca la Agenda 2030. Hay que estudiar un poquito más a profundidad. Es un tema muy amplio, pero de gran relevancia. Lo que busca en sí la Agenda 2030 pues son personas libres, sanas y seguras, personas preparadas, productivas e innovadoras, comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente y personas trabajando por la igualdad, ¿no? Los 3 ejes principales de la Agenda 2030, como ya lo mencioné, es la inclusión social, el crecimiento económico y la protección ambiental. Tenemos 17 objetivos, 169 metas y más de 231 indicadores globales. Se está todavía trabajando en la definición de los indicadores nacionales para saber cómo medir los impactos de nuestra actividad humana desde personal, familiar hasta colectivo. Hace un momento les comentaba que en el momento de formular los proyectos de emprendimiento social, generamos, si no hacemos un buen diseño, generamos pseudo soluciones. Y estas pseudo soluciones suena un poquito como a cambiar de lugar el problema. Y les voy a poner un ejemplo claro de cómo sucede esto. Había un emprendimiento hace unos años aquí en el estado de Oaxaca de unos jóvenes que proponían pues atender un objetivo de desarrollo sostenible que era el número 13, acción por el clima, que está dentro de la dimensión del planeta o la dimensión medioambiental. Habían identificado un problema de la excesiva generación de CO2 en el ambiente a través del uso, a causa del uso de combustibles fósiles para accionar vehículos de motor. Y su solución en ese momento era la generación de un biodiesel. Todo iba bien en la historia hasta que nos topamos que el biodiesel en función del maíz, ¿no? Y si pensamos de manera holística, integral, como nos invita a hacerlo la Agenda de Naciones, por ejemplo, afectaba el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que es hambre cero. Como sabemos, el maíz es base de la alimentación en muchas comunidades en Latinoamérica, y el hecho de pensar, canalizar grandes cantidades de maíz a un proyecto que no es desabasto, inseguridad alimentaria o incluso podría afectar su precio. Entonces, estos chicos no tenían un argumento de cómo hacer cómo proteger esa parte que iban a dejar vulnerable. Y de eso se trata la Agenda 2030, usarla como hoja de ruta para ver cómo yo voy a atender un objetivo, pero no voy a alterar la conexión con otro objetivo de la misma dimensión o de otras dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? No es resolver un problema para afectar o incrementar o potenciar otro problema o generar uno nuevo, sino tiene que ser algo, deben ser emprendimientos neutros. Lo que se busca ahora en la sociedad es el primer nivel de conciencia en las empresas, en los emprendimientos, es que lleguen a ser neutros, es decir, que su impacto sea cero, que si tienen empaques biodegradables, que si su logística de producción es amigable con el entorno y no lo afecta. Pero el segundo nivel y el más importante, el nivel de conciencia de los emprendimientos, debe llegar al tema regenerativo. Y yo promuevo muchos esos emprendimientos regenerativos donde, como ejemplo, si una empresa utiliza envases PET para envasar su producto,
no nada más se haga cargo de su propia basura, de la contaminación de plásticos de un solo uso, aunque no sea su basura, aunque no lo haya generado, ¿no? Que contribuya de esta manera con la sociedad. Entonces ya no está, ya el mundo ya no está esperando ni siquiera los emprendimientos neutros, está buscando emprendimientos regenerativos, es decir, ya no quiero que tu paso por este mundo sea sin pena ni gloria, sino quiero que ayudes a resolver los problemas que no nada más tú generas o podrías llegar a generar, sino el problema que existe y persiste todavía en el mundo. Los objetivos de desarrollo sostenible, utilizándolos como pauta, pues son 17 objetivos para transformar nuestro mundo y los podemos usar como un enfoque global para comprender y abordar los problemas de raíz y generar soluciones a largo plazo. Y lo más importante es que nos ayuda a generar proyectos en co-creación. De ahorita vamos a verlo, cómo no sentirnos, los emprendedores sociales no se deben sentir como que tienen ellos la solución en sus manos, ¿no? Y decirles, pues esta es la solución a las comunidades y las tienen que aceptar como un proceso de colonización, sino más bien es trabajar en conjunto para que tanto afectados, los que puedan tener parte de la solución que puede ser la sociedad civil, las empresas, las universidades, el gobierno, trabajen en conjunto para buscar soluciones que sí puedan generar una apropiación, un uso y obtener beneficios de estas iniciativas. Y en este tema de comprender y abordar los problemas de raíz, lo primero que es saber cómo definir un problema. Y a veces buscamos la manera más rebuscada, pero hay una forma muy sencilla de cómo conceptualizar un problema. Y un problema puede definirse como una situación que impide a las personas, clientes o afectados cumplir con un objetivo. Yo en la etapa universitaria fundé mi empresa, que aquí en Oaxaca pues es una bebida tradicional del estado, y es una bebida muy típica, pero solamente se vendía en los mercados zonales. Es una bebida fresca, pero su vida útil pues es de un día, porque si se produce y no se vende o no se consume toda la bebida, pues al día siguiente se va echando a perder poco a poco. Tiene una vida útil muy corta. Entonces, este emprendimiento surgió, les voy a decir cómo se redactó el problema, ¿no? Lo que yo hice usando esta pauta es la baja disponibilidad de alimentos nutritivos en zonas marginadas en Oaxaca, que es la situación, impide que los niños a edades tempranas reciban los nutrientes requeridos para gozar de un sano desarrollo, que ese es el objetivo. Y entonces, pues como lo comentó amigo Sergio, yo estudié ingeniería química con especialidad en procesamiento de alimentos, y estando en el laboratorio de tecnologías de alimentos, empezamos a detectar una problemática que era que en esos años, les estoy hablando como en el 2002, 2003, los gobiernos estaban haciendo, al no existir esta pauta de la Agenda 2030, la comunicación era vertical de arriba hacia abajo, es decir, el gobierno desarrollaba programas y los forzaba a que pues las personas, los afectados, usaran esos programas, esos productos, esos servicios, ¿no? En algunos casos funcionaba y en otros no. Como el ejemplo de el que a mí me llamó más la atención, que dio origen a mi emprendimiento, fue el de las tortillas de harina nixtamalizadas. Hagan de cuenta que alguien detrás de un escritorio en algún área de gobierno dijeron, pues hemos detectado que hay desnutrición infantil en el sureste de México, ¿no? Y también pues los padres y las personas adultas mayores tienen desnutrición y tienen deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensó alguien ahí dentro de su escritorio, dentro de un ambiente muy controlado. Y dijeron, pues ¿qué comemos todos? Comemos tortillas. Pues vamos a agregarle a las tortillas
vitaminas, minerales, para que sea un vehículo para llevar a la dieta estos nutrimentos que le hacen falta porque no consumen carne por su bajo pues, ingreso económico, por su connotación, por su situación de vulnerabilidad y por otros aspectos. Y entonces hicieron este polvo de las tiendas de e-commerce, ¿no? Y llevarlas a las tiendas de raya y a los lugares más alejados, en nuestro caso, en Oaxaca. Los centros, o más bien las comunidades que estaban más cerca de los centros urbanos, sí consumían el producto, pero las personas que tenían mayor rezago, más vulnerabilidad y estaban más alejadas de los centros urbanos, no lo consumían porque decían que era un producto artificial, con químicos, que hace daño a la salud, y aparte que ellos en sus comunidades preparaban sus propias tortillas con maíz nativo, con maíz de colores, con maíz de varios tipos, ¿no? Entonces, donde más hacía falta pues estos esfuerzos, era donde no fue aceptado el proyecto, el producto. ¿Y por qué sucedió esto? Porque precisamente alguien se creyó más inteligente que los afectados y les impuso la solución. Y una solución no tiene que ser sobreimpuesta. Tiene que trabajarse en conjunto. Si alguien cuando diseñó ese proyecto hubiera escuchado cuál era la situación, sus y costumbres, a la realidad, respetando estos usos y costumbres y entender perfectamente el contexto, viviéndolo, estando ahí, no a través de libros, no a través de artículos, sino realmente viviendo en la comunidad o en el territorio donde quiere generar un cambio. Bueno, y esto ¿cómo dio paso a mi emprendimiento? Bueno, porque entonces se determinó que había productos que no respetaban estos usos y costumbres y por lo tanto no se lograba que llegaran los nutrimentos a la dieta de estas personas vulnerables. En esta bebida tradicional que existe en Oaxaca, que se llama tejate, que es una bebida fresca hecha de maíz, cacao, roseta de cacao, semilla de mamey, corozo y azúcar, solamente existía en su forma líquida. Entonces, nuestro proyecto consistió en esos años en hacerlo en polvo y agregarle los nutrimentos necesarios, en este caso sulfato ferroso microencapsulado, porque ustedes han probado el hierro, sabe a sangre, tiene un sabor muy desagradable y entonces otra vez no iba a ser aceptado por los niños, que era nuestro público objetivo en primer lugar. Entonces se hizo todo un desarrollo de investigación para microencapsular en vesículas lipídicas el sulfato ferroso como micropíldoras mezcladas en el polvo del tejate para que cuando se rehidratara la bebida el principio activo no se liberara sino hasta que entrara al organismo y cuando llegaba pues al estómago y al intestino se rompieran, por la acidez del estómago, se rompieran estas vesículas lipídicas, liberaran el principio activo, el hierro, y se absorbe el sabor de la bebida. Entonces, ese fue el proyecto y todavía está vigente, ¿no? Pero es de escuchar, de interactuar mucho con los afectados, cómo poder resolver sus problemas, ¿no? De ver que si esta bebida era aceptada en su versión en polvo, para el propósito que se perseguía. Entonces, aquí cuando yo realicé este emprendimiento, pues vi que no era tan fácil emprender en esos años. Me empecé como a interesar en el tema, porque mi idea era apoyar a otras personas que tuvieran estas condiciones de ayudar a otras personas a necesitar este. Y una de esas bases que yo propuse entender es por qué emprender. Y por qué emprender en el tema del ámbito social, pues es para tener una vida mejor.
Hay 11 pilares del bienestar que determinamos como la OCDE. Hay un micrófono prendido de Giselle Fernández, si nos puede ayudar a apagarlo. Gracias. Hay 11 pilares del bienestar de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos dice que estos 11 pilares están determinados en base al acceso a la vivienda, la seguridad, el medio ambiente, el acceso a la salud, la educación, los ingresos, la satisfacción, el empleo, la comunidad y el balance de vida-trabajo y el compromiso cívico. Esos 11 pilares, cuando nuestro presidente de la República habla de que hay bienestar, pues tiene que ver con estos pilares, ¿no? Tenemos que prestar atención de cuando se habla de bienestar, a ser muy específico a qué componente se está refiriendo, ¿no? Y cómo lo mide y cómo nosotros a través de nuestros emprendimientos o acciones sociales podemos medir nuestro impacto. ¿Cómo está México en estos pilares? Bueno, pues aunque las prioridades cambian por países, la OCDE concluye que México determina que teniendo empleo, es decir, ingresos, y teniendo salud, ya está del otro lado, ¿no? Hay otros pilares importantes, pero esos dos son los más importantes para un mexicano. Tener salud y un buen empleo. Y eso está relacionado con el bienestar subjetivo, es decir, con lo que, con la apreciación de los mexicanos. ¿Pero qué creen? Pues que vino la contingencia sanitaria producida por el virus SARS-CoV-2 y precisamente afectó esas dos dimensiones, ¿no? Afectó que no haya acceso a la salud, se visibilizó todas estas brechas de desigualdad entre quién sí puede tener acceso a un sistema de salud de calidad, quién no lo tiene y quién de plano está totalmente excluido de recibir algún tipo de tratamiento médico, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se manifestó en esta situación del COVID al ver que hay muchas personas que no tienen prestaciones sociales en el caso de salud, al no tener un empleo formal, al no cotizar pues ante el IMSS, ante el Infonavit, no tienen prestaciones, vaya, ¿no? Y hay algunas que ni siquiera tienen empleo, que es lo más grave de la situación, o lo perdieron durante esta situación del COVID-19. Y ahí hay oportunidades importantes para los emprendedores sociales, porque son problemáticas repetitivas, reales, y que están en busca de personas que brinden soluciones y que escuchen a las personas para generar soluciones realmente de impacto, no nada más esta es la idea y se acabó, ¿no? Este es el proyecto y así se queda porque así es y yo digo y yo estudié mucho y así tiene que ser. No, sino ser muy humildes y sensibles a las aportaciones de los afectados, de los clientes y usuarios para que se genere un proceso de innovación y de co-creación, como se los había dicho. Leí este artículo que lanzó el MIT Technology Review. Fíjense que lo lanzó desde el 24 de marzo del 2020 por el COVID-19. En su apartado de tecnología y sociedad decía este artículo: aceptémoslo, el estilo de vida que conocemos no va a volver nunca. Muchas personas están esperanzadas a que vacunándose ya van a regresar a su vida como era antes, y no. Esta contingencia ha generado estilos de vida que se van a quedar de manera permanente por mucho tiempo. ¿Qué pudimos experimentar de esta, o qué estamos experimentando de esta contingencia? Que la mejor estrategia para frenar la pandemia del coronavirus requiere que nos confinemos. Y de ahí surgió un término que es la economía del confinamiento. Y esta economía del confinamiento moviliza a unos sectores económicos, mientras que a otros los afecta tremendamente, ¿no? Es decir, que vamos a estar viviendo en un confinamiento permanente y a corto plazo, y ya lo vimos, ha sido muy perjudicial para los negocios que dependen de juntar a grandes cantidades de personas, como los restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, gimnasios,
hoteles, galerías de arte, centros comerciales, ferias de artesanía, y ver cómo han surgido nuevas necesidades al respecto de esto. Y esta contingencia y toda esta situación de la economía del confinamiento no ha hecho otra cosa más que echarnos en cara esta cultura heredada de que la desigualdad ha sido la base del desarrollo, o es la base del desarrollo para algunas personas todavía. Es decir, que en el fondo, si no lo hemos analizado, hay una creencia de que para que haya personas ricas, prósperas, debe haber personas pobres, ¿no? Que les permita yo pagar lo mínimo, cotizar en lo mínimo de seguro social, debe haber personas que se sometan a sueldos paupérrimos y que no generan ningún impacto en la sociedad. Del 2013 al 2012 al 2014, si no me equivoco, creo que sí, nuestra universidad y en lo particular un servidor estuvo participando en el proyecto que se llamó Cooperación, se llamó Combate a la Pobreza en México, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Educación Pública. Fue un proyecto que duró 2 años y investigación fue determinar cómo Bueno, ¿me ¿sí nos escuchan? escuchan? Me fue un Por ahí momento. perdimos la comunicación, mi estimado Porfirio. Ya te escuchamos nuevamente, ya te hemos ¿Ya me recuperado. escuchan bien? Sí, correcto, Ah, adelante si perfecto. quieres volver a compartir. Gracias. Sí. Ah, perfecto. A ver, eh, la presentación y les comentaba que en esta investigación de la para el desarrollo, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas que se le parecían al emprendimiento social que no lo eran. Una de ellas era que decían, un emprendimiento social genera empleo, ¿no? Y voy a tomar un ejemplo de, bueno, pues se instaló una cadena hotelera importante en una zona indígena y va a generar empleos y eso es emprendimiento social. Y cuando estuvimos trabajando en este programa, pues pudimos concluir que no necesariamente incluso utilizaban el marketing social con fines de comercialización, ¿no? Y que no era social porque no solamente es hacer algo y ya, sino hay que estudiar a profundidad los impactos. No nada más es dar empleo, sino qué tipo de empleo. Este empleo mejora la calidad de vida de las personas, pueden acceder a una vida diferente a la que están acostumbrados o no. Entonces, muchas cosas que parecieran emprendimiento social no lo son. Tenemos que tener un criterio amplio para determinar cómo hay empresas, organizaciones y corporativos que utilizan estos principios con fines perversos y distorsionados para seguir generando esta brecha de desigualdad esta desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? En una comunidad, en un territorio, se observa que la riqueza está concentrada en unas cuantas personas. No hay una repartición equitativa y eso habla de que no hay innovación social, no hay innovación en ningún aspecto. Y aquí les voy a decir cómo empezar a construir ese tipo de innovaciones. Bueno, antes de que existiera la Agenda 2030, que es ahora una pauta internacional importante, la comunicación tradicional entre quienes podían tener parte de la solución o podían apoyar a los más vulnerables, les decía yo hace rato, era vertical, de arriba hacia abajo. Esta es mi solución y te aguantas y si
quieres casi, ¿no? Si te gusta, y si no, pues a ver cómo le haces. Y eso seguía generando estas pseudo soluciones donde los afectados pues no se sentían representados en esa solución, no se sentían tomados en cuenta, ¿no? Y lo vemos desde la toma de decisiones de estas personas que poseen pues un orden jerárquico importante, donde las personas dicen, bueno, ¿y por qué no las personas, los habitantes de un territorio dicen, bueno, ¿y por qué no nos preguntan qué es lo que nosotros queremos? Y nada, por ejemplo, dicen, pues el gobierno invirtió en hacer un camino, ¿no? Y lo que nuestra prioridad importante es el tema del agua. O sea, ¿por qué canalizan recursos hacia allá? ¿Por qué no nos toman en cuenta? ¿Por qué no se demuestra mucho la innovación? En la innovación social no se da, solamente hay imposiciones que no ayudan en gran medida a las comunidades. Bueno, el emprendedor social lo que hace es buscar la verdad. Todo emprendedor, sea social o de la categoría que le quieran colocar, busca la verdad y busca restablecer el equilibrio. No, el emprendedor social no se va con medias verdades y no se refugia en ilusiones o fantasías. Es decir, pasa de la miopía empresarial a la creación de valor. Y la creación de valor social y valor público, que es lo que busca el emprendimiento social. ¿Qué es la miopía empresarial? La miopía empresarial, pues es eso que vimos hace ratito de no estar generando valor, más bien estar haciendo actividades de manera impulsiva, siendo muy productivo, pero cero efectivo, ¿no? También una característica de la miopía empresarial es identificarse con un servicio, un producto a vender o a ofrecer sin antes analizar el valor que se quiere entregar a alguien más. ¿Y por qué se da la miopía empresarial? Porque en primer lugar no identificamos un problema real, sino estamos nosotros, pues vamos a hacer la mermelada de nopal con chile y eso va a funcionar, ¿no? Y emprendemos desde ocurrencias, emprendemos desde problemáticas, o más bien desde problemáticas figuradas que no tienen que ver ahora con nuestra realidad. No estamos realmente, ese ya es una cultura negativa del comerciante, de decir, tengo algo que hacer para vender o para ofrecer, o ofrecemos una ayuda que no es una ayuda, sino más bien es asistencialismo, que afectamos la autonomía de las personas. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio y el punto correcto y la verdad acerca de lo que en este restablecimiento del equilibrio los emprendedores sociales conocen este camino que es la comunicación ahora fluye de manera vertical, pero de abajo hacia arriba y de manera horizontal. Es decir, escuchar a los afectados y comulgar esta comunicación, estos resultados de investigaciones con la sociedad, con el sector público, con la academia, con los emprendedores, con los empresarios y con las ONGs para generar soluciones sostenibles que le beneficien a todas las personas, porque ese es un lema importante de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, y tiene que ver mucho con el emprendimiento social. Ahora, pues el emprendedor social lo que hace es escuchar estas voces de los afectados, analizar las problemáticas sociales, comerciales, ambientales, culturales, económicas y políticas, y de varios ámbitos que existen, que son reales, en nuestro entorno, y pues socializarlas con todos estos actores para generar desde acciones personales hasta acciones colectivas que tomen la forma de productos, servicios o programas, y que nosotros sepamos que es un emprendimiento social porque tenemos indicadores, tenemos metodología y no estamos actuando nada más al ahí se va, ¿no? Porque eso es lo que el emprendedor no quiere, de seguir contribuyendo alimentando una fantasía. El emprendedor social, como les decía yo, busca su objetivo principal es ser un ciudadano del mundo, empaparse de los problemas que tiene la comunidad del territorio,
el estado, la región, y hacer algo al respecto, y no nada más quejarse y estar como en un tenor descriptivo, decir, ay, pues en mi caso yo hubiera hecho esto, ay, ¿por qué no hizo lo otro? Y quejándonos y argumentando cosas en redes sociales sin llegar a la acción. Entonces, ser ciudadanos del mundo significa comprender las problemáticas del texto local, global, de texto, para generar esta innovación social. Ahora, ¿cuál es la metodología para que ustedes empiecen a identificar a aquellos emprendedores sociales natos, y aquellos que estén pues a un paso de serlo y querer hacer algo? Una pregunta súper poderosa e importante en este aspecto es, ¿qué son los problemas significativos de nuestra sociedad? ¿Cómo le hago? Pues, ¿no? Y hay una herramienta muy útil que les voy a compartir, que lo pueden aplicar en donde quiera que estén. Porque un emprendedor social pues tiene que hacer eso, seleccionar una problemática relevante a nivel local, ¿no? No estén pensando en resolver, ay, pues hay hambruna en África y tengo que hacer algo. No, a ver, identifica cuál es la problemática local, identifícate con tu entorno y busca de hacer algo, pero siempre respaldándote con un equipo de trabajo y también colaborando de forma multiactor. La forma multiactor es como lo vimos, incorporando a las universidades, a las ONGs, a la sociedad civil, a las empresas, al gobierno, a todos los activistas, a los voluntarios que quieran trabajar en un problema determinado. Y entonces en esta definición de la problemática relevante a nivel local, tenemos que definir ese problema colectivo que es muy importante que se resuelva, ¿no? Y que es de competencia tuya, te interesa resolver ese problema, y también hay un público que espera la solución de ese problema y que está también dispuesto a trabajar para encontrar una solución. Y pues les decía yo que con el tema de cierre de negocios físicos, el estar en casa, el desempleo, la falta de ingresos, la falta de acceso a servicios públicos, la contaminación por desechos COVID, bueno, una serie de catástrofes que les digo, pareciera que en vez de ir avanzando para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, vamos hacia atrás. Y eso es una labor importante de los emprendedores sociales. El instrumento que les comparto para que puedan saber cuál es el tema relevante a resolver y ver si ustedes hacen clic con ese tema, es la encuesta My World 2030 de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor. Esta encuesta está disponible a través de una plataforma, pero ustedes pueden aplicar la versión impresa o hacer nosotros en la universidad hicimos un Google Form con estos datos para, hacemos cada año, levantamos como censo a nivel estatal, porque queremos ser un observatorio del desempeño de los objetivos de desarrollo sostenible y ver cuáles son las problemáticas que más reporta la mayoría y qué actores pueden contribuir a resolver esas problemáticas que duelen a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, esta encuesta My World 2030 es la boleta, pregunta pues datos del que está respondiendo las preguntas. Pregunta si se conoce, si el encuestado conoce la Agenda 2030 o no. Y pregunta cuáles 6 de los 17 objetivos son de interés inmediato para ti, para tu familia. Y entonces elige, no, pues para mí lo más importante es agua limpia y saneamiento, el fin de la pobreza, el hambre cero, me interesa la igualdad de género, y entonces los empiezan a calificar. Decían, ¿dirías que la situación de tu familia ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado en los últimos 12 meses respecto a los objetivos seleccionados? Y entonces ahí en esos 6 que señalaron pueden decir que o han empeorado o se mantienen igual o han mejorado, y nosotros preguntamos, no nada más nos quedamos ahí, preguntamos que en los que han empeorado, ¿cuál es el problema específico que ellos detectan? Les voy a presentar aquí una gráfica del último corte que hicimos, como se hizo un corte el 26 de agosto del 2020 y vemos cómo en los objetivos
que han mejorado en el estado, de acuerdo a los encuestados, ha sido el ODS 5, que es igualdad de género. Ha habido avances. El ODS 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Como que entre ese y el fin de la pobreza no ha habido ninguna mejora, pero tampoco reportan que se ha agravado. El que sí reportan que ha empeorado más, es natural, es el ODS 3, que es el de salud, salud y bienestar, ¿no? Y por pública, a medicamentos, todo ese tema, ¿no? Y pues es muy lógico, sí. Pero preguntamos cuáles son los problemas que experimenta cuando responden que han empeorado las personas, para hacer una batería de problemas locales y buscar actores que puedan contribuir a la solución de estos problemas. Cuando ustedes seleccionan una problemática relevante a nivel local, lo que tienen que hacer es describir su población objetivo, qué rango de edad, género, ubicación, ocupación, nivel socioeconómico, aspectos culturales, estilo de vida y necesidades apremiantes consideran que tienen en su público objetivo, y las características del territorio. Si es una ciudad o un entorno urbano, asentamientos irregulares, ejidos, asociaciones rurales, y de ahí nos va a ayudar a definir el problema, que les repito, el problema lo pueden definir como la situación que impide a un grupo de personas, clientes o afectados alcanzar un objetivo, ¿no? Y en el tema de la población objetivo sí necesitan ser muy detallados. ¿Cuáles son las características sociodemográficas, usos y costumbres, necesidades apremiantes, estilo de vida? Y generen una historia. ¿Cómo es contando una historia, cómo es su público objetivo? ¿Cómo es esta comunidad? ¿Cómo es este grupo de personas? Pueda visibilizar y socializar cómo es la comunidad, y hayan más actores que estén dispuestos a ayudarles en resolver la problemática que resulta relevante para este grupo de personas. Una vez que seleccionamos esta problemática, vamos a tener que formular 3 diferentes hipótesis para tener un proyecto bien formulado. ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Cuáles creo que son las causas y los efectos que originan esta situación? La otra hipótesis va a ser ¿qué pasaría si no se hace nada al respecto? Y ahí podemos descubrir o intuir la relevancia del problema. La tercera hipótesis, situación deseada. ¿Cómo me gustaría medir el impacto de mi trabajo, de mi desempeño, para ver si tuve éxito o fracasamos todos en este emprendimiento, ¿no? En este momento, para proponer soluciones, realmente soluciones sostenibles a los problemas que enfrenta la humanidad, debemos de considerar 3 aspectos básicos para estas propuestas de solución. ¿Cuáles son? 1, la inteligencia. ¿Cómo? Generar soluciones inteligentes, es decir, soluciones que se puedan alcanzar en corto tiempo, haciendo uso de la menor cantidad de recursos posibles y siendo muy certero, dando en el blanco. Porque ustedes pueden decir, pues esta comunidad de tal lugar no tiene energía eléctrica, ¿no? Y entonces, pues yo necesito 20 millones de pesos y 5 años para electrificar la ciudad. Dices, oye, es tanto dinero ni tanto tiempo, y seas más creativo. Necesitamos soluciones inteligentes, porque a mí me ha tocado escuchar todo tipo de pitches donde piden millones de pesos para darle solución a los problemas del mundo, ¿no? Y yo digo, es que eso no tiene que ser así. Los emprendedores sociales tienen que ser muy creativos y saber administrar los recursos escasos. El segundo punto es la sostenibilidad social, ambiental y económica que vimos a través de la Agenda 2030, de lograr estos proyectos de triple impacto. De que mi proyecto, si va a atender lo social, no tiene por qué descuidar lo económico, ni afectar lo económico, ni impactar negativamente en el ambiente. Les repito, si nuestro emprendimiento o nuestro proyecto no va a poder contribuir con la humanidad, al menos que no le haga daño.
Ese es un primer nivel de madurez, esos son los emprendimientos neutros, pero con la intención de que a través de tener un emprendimiento social con un modelo de ingresos que se puedan traducir, ahorita les voy a decir porque luego causa mucho controversia el tema, que se generen utilidades, se puedan pues impactar para seguir haciendo su actividad. El tercer punto es la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad súper importante con las personas, ¿no? De respetar derechos humanos en todos los aspectos. Desde cómo proteger derechos humanos y que estas personas estén conscientes de sus derechos humanos y también de sus obligaciones y sus responsabilidades, ¿no? Tengo que tener una responsabilidad hacia mí mismo, ¿no? De que mi emprendimiento social me dé para vivir y una responsabilidad para que yo apoye a otras personas a incidir en su autonomía. No es darles cosas regaladas y que las personas se acostumbren a recibir. Tenemos que generar un equilibrio entre el dar y el recibir. Las personas tienen que saber, los afectados tienen que comprender de manera muy amorosa que hay un precio para todo. No me refiero al económico, puede ser la atención, el esfuerzo, puede ser lo que sea, pero todo en la vida tiene un precio. Voy a hacer un resumen. La Agenda 2030 lo que busca en sí es generar empatía en las personas para que puedan generar innovaciones. Lo contrario a la Agenda 2030 y lo contrario a la empatía, que es algo muy común y cómo da el traste con todos los proyectos y todas las propuestas de solución, es la apatía. La apatía de no querer enfrentar problemas, la apatía de que no es mi problema, la apatía de alguien más lo tiene que hacer, la apatía de no querer trabajar en equipo, la apatía de querer vivir de manera separada, aislada del mundo, de protegerse de saber, no me interesa saber el contexto de mi comunidad, si estamos bien, estamos mal, no me importa, nada me importo yo. Entonces, todo ese egoísmo y esa protección que genera mucha separación es la apatía y la tenemos que buscar cómo generar empatía con las personas, con el entorno, para conocerlo y saber qué le preocupan a las otras personas. Y aquí esta frase está muy, muy buena, que dice, para crear innovaciones significativas, ¿no? Al final lo que tiene que generar todo proyecto, sea social, sea corporativo, lo que sea industria creativa, lo que quieran, tiene que generar valor. Y el valor tiene 3 estadios o 3 niveles de madurez, el valor. Primero es capturar el valor, es decir, entre el precio y el valor, que el precio le haga justicia al valor que se entrega y que exactamente haya valor percibido por el cliente o por el afectado para que esté dispuesto a pagar por la solución, ¿no? Ahí hay beneficio para los clientes, usuarios o los afectados. El siguiente nivel de madurez del valor es el valor agregado, donde le damos el justo valor tanto a los medios como a los fines, es decir, que le damos oportunidad a que florezcan tanto actividades operativas dentro de un proyecto como las funciones estratégicas. Las actividades operativas mantienen en operación un negocio y las funciones estratégicas la hacen crecer. Cuando destinamos todo el tiempo y todo el dinero a una actividad en particular, a veces anulamos el valor agregado. Y el valor agregado lo que busca es generar beneficios para los clientes afectados, los usuarios y también para los mismos emprendedores sociales. Y tenemos que llegar al valor diferencial, donde tenemos que ver hacer un análisis de los costos-beneficios, del costo contra el beneficio, y ahí lo que se busca es generar beneficios multilaterales. Esta línea amarilla que ustedes ven, esta flecha en esta gráfica, simboliza la innovación. Con innovación se puede generar ese valor hasta llegar a soluciones sostenibles. En esta gráfica lo que nos dice es que tenemos que generar ingresos
que después se conviertan en utilidades para poder generar rentabilidad ambiental y social. No podemos generar rentabilidad ambiental y social si primero no tenemos seguros los ingresos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Si estamos hablando de utilidades, ¿qué diferencia entonces hay entre un emprendimiento social y un emprendimiento corporativo? Es el uso que se le dan a las utilidades. En un emprendimiento social, las utilidades se van para la reinversión, para capturar y entregar este valor y transitar a través de este vehículo de innovación, el valor agregado y el valor diferencial. Y el valor diferencial es lo que ahorita es muy rentable, muy rentable en el aspecto económico, ambiental y social. Y ahí empezamos a diseñar nuestros proyectos de alto impacto. Cuando hablamos de innovación, las soluciones pueden ser simples y locales con el potencial de abordar problemas complejos y globales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una problemática real, muy real a nivel global, que es más de 1.000 millones de personas carecen de un acceso adecuado al agua potable, ¿no? Ustedes me pueden decir en estos 3 aspectos que les compartí de que la solución debe ser inteligente, sostenible y también debe ser responsable. ¿Qué soluciones podemos argumentar esto? ¿No? Hay quienes me han dicho, no, pues el agua entubar, el agua potable, hacer una presa, colectores de agua de lluvia, pero al momento de cotizar y eso, pues se necesitan unir muchas voluntades políticas y sociales para que esto se pueda llevar a cabo. Hubo en una parte de África que hubo este mismo problema y lo resolvieron de una manera muy inteligente, bajo costo y de gran impacto, ¿no? Que fue el lipo-roller. Y fue un sencillo invento de Sudáfrica donde, que afronta la problemática que sufren millones de personas en el continente para hacer llegar agua, ¿no?, a sus viviendas. ¿Y cómo lo hacían anteriormente? Pues con cubetas en sus cabezas, en su espalda, y les generaba esos problemas en la espalda, ergonómicos, era incómodo y aparte que era ineficiente porque trasladaban en mucho tiempo muy poca cantidad de agua para sus huertos y hogares. Y este invento de hipo-roller fue realizado con el entendimiento de que los niños y las mujeres son los responsables de la recolección de agua. Este modelo de la UNESCO, que es para medir la innovación social, podemos ver que maneja 3 aspectos, que es la atracción, eficacia y la escala. La atracción es qué problema soluciona, que aquí ya lo abordamos mucho, que es un problema real, colectivo, repetitivo, cómo atenderlo. La eficacia mejora la vida de las personas afectadas, pues sí, porque permite transportar hasta 5 veces más agua y rodarlo evita lesiones y permite acarrear más agua. Y aparte que, como vieron que la recolección venía de ríos contaminados con lodo y muchas cosas, después se le hicieron mejoras al hipo-roller para ponerle filtros en estos envases, ¿no? En estas partes de África, pues pedían a los niños que si iban a la escuela llevaran su propia agua para el baño, para tomar, para lo que sea, porque en la escuela no había nada. Y otra vez, la incomodidad de transportar en cubetas el agua, y ahorita ya si llevan su hipo-roller ya es más fácil. Se adapta a la escala, que también es otro componente de innovación, se adapta a más contextos, se vende en más de 20 países, fue diseñado con el entendimiento de que las mujeres y los niños son responsables de la recolección de agua en las comunidades rurales, ¿no? Ahora les pregunto, si a cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido el hipo-roller, o necesitamos una tecnología de punta y muchísimo dinero y muchísima inversión para realizar el hipo-roller, pues no. Yo creo que cualquiera de nosotros en este grupo lo hubiéramos podido hacer. Y entonces, ¿por qué no lo hicimos? Porque no es un problema que tuviéramos una conexión emocional con ello. Y esa es una responsabilidad también del emprendedor social, conexión emocional para combatir la apatía. Si no existe conexión emocional, vamos a caer fácilmente en la apatía de ay, no me salió, pues ya lo dejo, ¿no? Ya hay que quede. Porque no hay algo que sustente realmente, que soporte esta convicción. Y aquí hay una pregunta para los emprendedores. No es el objetivo, pero es una pregunta de conciencia, porque sí tienen que vivir de ello.
al final, con esta conexión emocional y la metodología que vimos, tenemos que generar estas iniciativas de triple impacto, donde los valores, la misión y la visión de cualquier proyecto esté alineado al enfoque ambiental, económico y social. Y hay algunos componentes entre el ambiental, lo económico, lo social, que habla de productividad, innovación, responsabilidad social y protección ambiental. Para finalizar, pues tenemos que generar innovación social pensando en estos tres aspectos también, que es el contexto, la cultura, la cooperación, la conciencia. La innovación entiende el contexto o ecosistema en el que se desarrolla o nada más es como positivo. La innovación fue pensada en el usuario o con el usuario, que es la co-creación. Ahora en el tema de la cooperación. La innovación más excelsa, aquí nos pregunta, es una aseveración. La innovación es combinando perfiles y convergencia. Tenemos que buscar perfiles que tiendan un poquito más a lo artístico, a la intuición, a lo emocional, a la creatividad, y también necesitamos perfiles convergentes que tiendan más a son más científicos, matemáticos, ingenieros, ¿no? Que convergentes que pues tiene que haber una misma ruta para llegar a resultados. Y lo que la gente no es, se abre hacia afuera y hay miles de formas de hacer las cosas, y cuando combinamos equipos divergentes se da una innovación, pero magnífica. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la innovación no viene de grandes ideas, sino de grandes equipos, ¿no? Y la innovación tiene que promover la cooperación. Si no la promueve, no es innovación. Y finalmente el tema de la conciencia. No mejora la vida de las personas o las afecta, ¿no? Nuevamente, Porfirio, por ahí Sí. perdimos la conectividad. Si quieres, la retomamos, ya estamos de nuevo, ya te vemos nuevamente. Adelante. Ya regresé aquí. Una disculpa con mi internet que me deja mal. Cerrando en esta parte de... En el tema de la conciencia, tenemos que analizar que los productos y los servicios que elaboran los emprendedores sociales o cualquier persona sean no dañinos, no dañinos para nadie, ni para los humanos, ni para los animales, ni para el ambiente, la naturaleza. Y esto es la labor importante de las alianzas multiactor. Sector privado, público, gobierno, universidades, entendiendo todos estos tres aspectos de la innovación, podemos llevar a innovación empresarial o a innovación social. No importa, siempre que sea algo genuino y de que esté resolviendo problemáticas reales en el entorno. Y con esto inicio para dar paso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, aparte de mi internet. Bueno, pues muchas gracias, Porfirio, y vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, podemos levantar la mano a través de sus controles de Zoom y les cederemos el espacio. O también lo pueden hacer a través de el chat. Ya por aquí tenemos algunos comentarios que les ha parecido muy buena esta plática. Alguien nos comenta ahí que si ya terminó, que se le hizo muy corto el tiempo, que estuvo muy interesante el tema. Y bueno, si alguno de ustedes quisiera tener alguna pregunta, adelante. Pues yo puedo seguir otra hora sin problema. No sean tímidos, tímidas. Algo, todo quedó muy claro. Por aquí alguien se está animando a preguntar.
Nos pregunta Evelyn, A ver. que desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal factor de éxito de los proyectos sociales? Pues el primer factor de éxito es el entendimiento y el involucramiento con los afectados, ¿no? Ese es el primer factor de éxito y es el primer paso a dar si queremos emprender lo que sea, ¿no? Si ustedes son receptivos y muy sensibles a cuando un proyecto fracasa, es porque no supo entender a su cliente, al afectado, al usuario, a quien quiso apoyar, no lo supo entender o no quiso entenderlo, ¿no? Entonces, la comunicación, el involucramiento y interpretación de los datos es crucial para tener éxito. Necesitan ustedes mucho contacto, territorio, para poder crear estas soluciones. No se crean, como ya los dije, no se crean o tengo la solución ideal, sino tienen que siempre contrastarla con el público al cual se dirigen para ver si el público genera alguna apropiación con esto, que de ahí viene el tema de la innovación. La innovación no es de que yo diga que mi proyecto es innovador y ya, sino tiene que ser percibido por el público al cual me dirijo. Si mi público no detecta la innovación, la frescura en mi proyecto, quiere decir que no la tiene y tengo que, no le estoy dando algo valioso a este público, ¿no? Involucramiento con los grupos con los cuales yo quiero trabajar, nos dan todo el panorama, ellos mismos tienen las respuestas, a veces nada más necesitan dirección, impulso, motivación para que se animen también a crear sus soluciones. Las soluciones están, una parte de la solución está en cada uno de estos actores que forman la cooperación multiactor. Los afectados, las universidades, las ONG voluntarias, todos los que tenemos algún rol en la sociedad, tenemos parte de la solución. Bueno, aquí estoy leyendo. Muchas gracias, maestro Porfirio. Gracias, Paulina Ayala. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan por decir que es muy interesante. Yo la verdad que me puedo seguir todo el día hablando, pero tengo que medirme en el tiempo, ¿no? Y no sé si alguien más tenga alguna otra cuestión. Tenemos una pregunta. Nos pregunta José Eduardo, ¿cómo hacerle para no perderse con todas las ideas que tienen e identificar aquellas que realmente puedan funcionar? Supongo que nos habla a la hora de generar ideas de proyectos, ¿no? Bueno, aquí es importante. Miren, todos tenemos una capacidad somos, algunos más que otros, gestores de ideas de negocios, gestores de ideas de mejoras, de cómo resolver algún problema. Entonces, véanse como gestores de ideas, pero hay una malla o hay un filtro por el cual pasar todas estas ideas. Y les repito, los invito a usar la agenda My World 2030 para un mundo mejor que la diseñó las Naciones Unidas para comunicarse con la ciudadanía. Esta encuesta surge, no sé si les ha tocado experimentar esta emoción, a mí algunas veces, que dicen, ay, pues vi el informe de gobierno de tal persona, de tal político, pero no me representa, o sea, dicen que se dio tantos millones para un camino, que se hicieron tantas capacitaciones, que se construyó tal, que no sé qué, pero yo no siento ningún cambio en mi vida o que eso impacte directamente en mi vida, ¿no? Entonces, a veces uno, ¿por qué no me preguntan qué es lo que necesito? ¿Qué necesito yo? Y al consensarlo, ver la comunidad, la sociedad, qué es la prioridad que tiene que verse resuelta. O poder tener una batería ordenada de problemáticas que esperan resolverse.
Y entonces, si ahí en la necesidad relevante y prioritaria por la comunidad o por la sociedad o por mi territorio, coincide alguna de las ideas que yo generé, esta unión o esta fusión va a permitir, pues, decir, pues tengo muchas ideas, pero voy a empezar con esta. No traten de querer hacer varias ideas al mismo tiempo porque se va a diluir su esfuerzo, su tiempo, su atención y al final no van a terminar haciendo nada. Eso habla de un emprendedor impulsivo que no mide sus fuerzas y se cree todopoderoso y que el todo las puede y no es así. Necesitamos concentrarnos en algo, pero tiene que ser un problema desafiante y que la sociedad haya hecho que es relevante para el territorio en el cual ustedes interactúan. Entonces, esta encuesta My World les puede ayudar a identificar esas problemáticas que son de mayor incidencia para la población, o sea, que la sociedad grita, que se resuelva, que alguien le preste atención. Y ahí es donde ustedes pueden unir su talento, sus habilidades para ponerlo a merced de la humanidad, ¿no? Y qué mayor legado que ese. Gracias, Porfirio. Tenemos un par de preguntas más para concluir. Paulina ya la levantó la mano. Adelante, Paulina, si nos estás escuchando. Y tengo una pregunta más por el chat que lo haremos después de Paulina. Adelante, Paulina. Muchas gracias, maestro Delgado. Maestro Porfirio, de verdad, qué gusto escucharlo. No sabe qué me hizo la mañana. Estamos en Baja California. Saludos a toda la República. Gracias, saludos. Aquí estamos 2 horas más temprano, por lo tanto, escucharlo en la mañana fue así de, gracias, alguien coherente está hablando. Muchas gracias, maestro. Gracias. Su contacto sería fabuloso para poder compartir toda esta información acá en la frontera. Es muy, muy relevante. Pero a mí me surge una pregunta viendo toda esta parte del emprendimiento social que se confunde con el cooperativismo y que se confunde mucho con lo que bien decía, maestro, el asistencialismo. Entonces, cuando está sucediendo este tipo de cuestiones, ¿cómo rompes con ellos? ¿Cómo difundes o cómo generas este impulso para que te pueda ayudar a crear realmente esta empresa social y no el cooperativismo y no el asistencialismo y no el clientelismo que desgraciadamente pues muchos lo utilizan para muchos fines, ¿no? Pero sí crear realmente esta empresa social. Muchas gracias, maestro. Gracias por tan bonitas palabras. En este estudio que hicimos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, precisamente hicimos un modelo, un mapa, donde orientar todas las iniciativas que se parecieran. ¿Qué es emprendimiento social? ¿Qué es un emprendimiento corporativo con responsabilidad social? ¿Qué es altruismo? ¿Qué es filantropía? ¿Qué es todo, ¿no? Que a veces pareciera que está todo revuelto y no sabemos ni qué onda. Una forma sencilla de poderlo vislumbrar es, primero no atentar contra las personas, atentar en el sentido de que en este estudio, en esta investigación o en este modelo que se desarrolló para el subsistema que estuve yo liderando, vimos que la pobreza se estaba manejando como un negocio, ¿no? Para perseguir propósitos muy enfermos por parte de muchas personas que les convenía eso, ¿no? Y entonces el negocio de la pobreza funciona así de... Simplemente nos creímos la historia. Cuando presentamos el modelo de emprendimiento social que se generó en este programa con INAES, eso fue en el 2014, me parece. Existía este programa que era la ruta, ¿cómo se llamaba? Algo del hambre, había un programa que se llamaba, bueno, que era una ruta ahí que habían definido como prioritarias para combatir el hambre en algunas zonas en México. Y entonces algunos municipios quedaban fuera y no recibían tantos recursos como los que sí estaban en esta ruta que se había definido como prioritaria, ¿no? Y entonces cuando yo estaba explicando el modelo de emprendimiento social en INAES, me decía en ese momento el director
que pues estaba muy bonito el modelo y todo, pero que la cultura del negocio de la pobreza era muy fuerte en el sentido de que afuera me están esperando muchos presidentes municipales de Oaxaca, que ellos son los más pobres y que necesitan estar incluidos en esa ruta, ¿no? En esa ruta especial de programas y de proyectos. Y me dice, a mí me daría pena decir que soy el más pobre, porque entonces quiere decir que no se ha trabajado lo suficiente en mi comunidad. Pero entonces, con ese mismo pensamiento, lo trasladamos a muchas personas que dicen, no, es que salir de la pobreza como que me va a dejar de convenir, no voy a recibir ni tantos apoyos, ni tantas becas, ni me van a consentir tanto, y entonces ahí podemos distinguir cuando ya empieza a afectar la autonomía de las personas, ¿no? Cuando ya empezamos a ver que en vez de ayudarle a la persona, le estamos haciendo el trabajo fácil, le estamos le estamos construyendo una ilusión de lo que es la realidad, y no es ayudarle a cómo descubrir sus recursos internos para que los aplique, cómo puede esa misma persona en vulnerabilidad apoyar a otras en la generación de valor y puede salir de la pobreza, ¿no? Pero necesita el altruismo y la filantropía, pues la practican personas que tienen una posibilidad económica. Un emprendedor social promedio no tiene esas posibilidades. Si yo quiero hacer una empresa lucrativa con un esquema de responsabilidad social, puedo yo hacerlo, pero tengo que ser muy cuidadoso para no entrar en estas iniciativas fachada que se le llaman, ¿no? Que como que soy verde, pero afecto por otro lado. Y pasa con las industrias refresqueras que dicen, ¿sabes qué? Pues yo hago un producto dañino para la sociedad, pero te lo cambio porque voy a promover el deporte. Y te lo cambio porque voy a reforestar. Y te lo cambio porque ahora se me ocurrió que voy a hacer un emprendimiento neutro y voy a recuperar mis desperdicios, no los de los demás, los míos. Y entonces dices, pues sí, es una empresa lucrativa que disfraza o se está subiéndose al barco de la responsabilidad social, pero sigue siendo dañino, ¿no? Su misma existencia de esta empresa es dañina. ¿Cómo podría apoyar a la humanidad este tipo de empresas? Pues dejando de existir simplemente, ¿no? Entonces tenemos que tener un criterio, estudiar el tema y tener un criterio amplio para saber, tú eres una empresa con responsabilidad social, tú eres una empresa lucrativa que está utilizando estos principios con fines comerciales, marketing social. Tú eres un altruista, tú practicas la filantropía, tú eres un emprendimiento social, ¿no? Cruzada Nacional contra el Hambre, sí, esa era la iniciativa. Gracias. Entonces tenemos que tener mucho criterio para saber cada quien qué propósito le da a lo que ya existe. Es como la energía eléctrica. La energía eléctrica no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Igual con el emprendimiento, ¿no? No es ni bueno ni malo, simplemente cuáles son tus motivos positivos, constructivos, y también que veas cuáles son tus motivos egoístas, porque todos lo tenemos de los dos. Y el hecho de esta conciencia es que veas ambos motivos, el que persigue algo bueno y el que es egoísta todavía. Y ese es trabajar en la conciencia, en la autonomía de las personas, no es darles y que se acostumbren, porque luego ya cuando les dejas de dar se enojan, ¿no? En la universidad nosotros caímos en la trampa, dábamos muchas asesorías a grupos de productores que eran vulnerables, y les estuvimos como acostumbrando a la asesoría gratuita, y al momento de que le decimos, bueno, ahora ya viene registrar tu marca, ver lo de tu empaque, imprimir tus etiquetas, necesitas buscar o de tus ventas, destinar un poquito para estas mejoras que ya vimos. No, que no, eso me lo van a dar ustedes, no, entonces ya no me gusta, ya no quiero. Y entonces vimos que atentamos contra su autonomía porque ellos estaban muy esperanzados en que nosotros les íbamos a arreglar la vida, y dijimos, a ver, estamos haciendo algo muy, muy malo, ¿no? Es una intención loable, pero lo hemos hecho totalmente distorsionado. Caímos en la trampa de todos los emprendedores, productores que buscan este camino de hacer de la pobreza un negocio y de solamente dar dádivas y soluciones transitorias. Por eso aquí la Agenda 2030 también es un tema de estudio para que se generen soluciones
sostenibles, pero a largo plazo y que sean definitivas. Y gracias porque me pasé creo de mucho tiempo. Sí, aunque ya nos pasamos un minutito, creo que hay mucha interacción, están muy interesados en preguntar. Vamos a hacer esta última pregunta, mi estimado Porfirio, para terminar brevemente. Nos pregunta Benigno de la Dirección General de Universidades Tecnológicas, saludos a la coordinación. Si se formara un programa educativo a nivel superior relativo a gestor de economía social, ¿qué competencias crees que deberían desarrollarse en los profesionistas en esta área? Y con esta pregunta terminamos. Gracias. Híjole, ahí lo que se necesita muchísimo, y no nada más para ese perfil, sino para todos, porque es algo transversal, es el saber compartir, ¿no? Bueno, viene del saber tener, que no sabemos tener, vivimos mucho en la pobreza, en la desigualdad, y después el saber compartir. Debemos de aprender a capitalizar nuestros esfuerzos, nuestro intelecto, nuestras emociones, y una vez que nosotros logramos estar en un nivel de vida diferente, mejor, compartir todo esto con otras personas, aprender a trabajar en equipo, a renunciar a tener la razón todo el tiempo, a ceder, a tener la humildad de escuchar puntos de vista diferentes, a toda esa receptividad y esa sensibilidad es súper importante. Y en el subsistema, en nuestra universidad estamos promoviendo las soft skills, las habilidades blandas, porque mucho nos enfocamos nada más en las habilidades duras, ¿no? Que les entre el tema, que la metodología, que la técnica, pero olvidamos el capital emocional, que eso es súper, súper importante. Y eso es lo que yo diría que necesitan. Si se hace una carrera a este respecto, se necesita reforzar muchísimo el capital emocional, ¿no? Y el diálogo de saberes, saber ser, el saber hacer, el saber tener y el saber compartir, que se relaciona mucho con emprendimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi estimado Porfirio.